Amigas, amigos de Gaceta Laboral, muy buenas noches. Les saluda Jorge Castillo para continuar con nuestro tema de la jornada, horarios de trabajo, trabajo en sobretiempo, registro y control de asistencia, que son los temas que he venido desarrollando desde el día martes. Hoy concluiremos con cuestiones operativas, pasaremos a una estación de preguntas que ustedes pueden ir formulando desde ya en la sección preguntas y que la señorita Shirley me transmitirá para yo poderlas ir leyendo y respondiendo. Más o menos calculamos 8:15, 8:20, así que tenemos buenos minutos para dedicarlos a conversar. Luego entrará el doctor Manolo Tarazona para desarrollar los temas que ya les había anunciado, las jornadas atípicas, las jornadas acumulativas, que les había mencionado, muy propias del sector minero. Verán también con él el tema de la jornada, como lo estamos viviendo muchos de nosotros que trabajamos remotamente, respecto del cual el trabajo fuera de la empresa y estando normalmente en casa ha supuesto también un desequilibrio en cuanto a la compatibilidad del trabajo, el hogar, y ha tenido que darse una norma, que es la que le explicará el doctor Manolo Tarazona, que la protección de la jornada de trabajo, que lo hemos visto en su versión, digamos, general, digamos, prepandemia, que la han visto conmigo, donde la regla general es el trabajo en la empresa. Claro que también existe el teletrabajo, pero digamos que ha tenido un impacto menor. Pero ahora por la pandemia, además del teletrabajo, sobre todo el trabajo remoto ha supuesto una nueva modalidad eh, de establecer las relaciones de trabajo y obviamente un elemento tan importante como es la duración de la puesta a disposición de la mano de obra, del conocimiento, de la voluntad de prestar el servicio por parte del trabajador, que resulta más tangible y controlable en la empresa. Ahora, la descolocación del trabajador y su ubicación desde casa ha merecido una regulación específica para controlar el factor tiempo. Y para eso se ha dado la normativa que regula lo que se ha venido a denominar el derecho a la desconexión digital. Está muy ligado, como verán, con la jornada de trabajo y que me estoy adelantando, pero estoy haciendo un preámbulo porque es muy importante lo que les va a comentar el doctor Manolo Tarazona el día de hoy. Muy bien, nos habíamos quedado ayer viendo el registro y control de asistencia. Creo que ahí terminamos esa parte. Recordarles que el registro, muchas veces me lo preguntan, eh, ¿la microempresa también tiene que llevarlo? Sí, sí. La norma, insisto, en cuanto al instrumento que sirva de registro y control de asistencia, es bastante genérica. Nos dice a través de cualquier medio como lo podemos llamar, gráfico, cualquier medio mecánico u electrónico o digital. Podemos estar hablando desde, como les decía, he visto empresas que obviamente no tienen por qué invertir más, compran un libro que venden en las librerías especializadas en cuestiones contables, libro de registro y control de asistencia. O uno se compra un cuaderno cuadriculado y hace su rayado y pone ahí a los seguro pocos trabajadores que se tienen para que se firme, ¿no? Otros imprimirán hojas en Excel donde se irá firmando. Otros tendrán un reloj marcador, el clásico tarjetero. Otros tendrán un sistema más sofisticado, que es el reconocimiento de la huella digital.
hay otros que es por la voz, la retina, el pasar el marbete de identificación, lo que conocemos como photocheck, ¿no? Cualquiera de esos sistemas se pueden llevar. Eso sí les digo algo porque lo he visto en las inspecciones de trabajo, que cuando se lleva en hojas sueltas, a veces el inspector lo ve con cierta suspicacia. Yo les aconsejo, para romper, digamos, esa suspicacia del inspector, foliar las hojas, ¿no? Ponerlas numéricamente, como para que vea que hay un orden, que no es que yo lo cambio al antojo o cuando venga el inspector acomodo las hojas, ¿no? Si las puedo tener foliadas, si las tengo en un folder, mucho mejor, ¿no? Obviamente si están en un libro, será mucho más ordenado, ¿no? Entonces, esas sugerencias solamente me faltaban darles respecto del registro de control y asistencia. Ahora veamos la jornada y horario de trabajo en un documento interno de la empresa, que es el Reglamento Interno de Trabajo. El Reglamento Interno de Trabajo, regulado por el Decreto Supremo 03991-TR del 3 de diciembre del 91, miren, es una norma que tiene bastante tiempo y ha sido muy poco o en casi nada modificada, aunque los antecedentes del Reglamento Interno de Trabajo los he encontrado desde la década de 1940. En todo caso, el Reglamento Interno de Trabajo es exigible para las empresas que tienen más de 100 trabajadores. Ello no quiere decir que las empresas que tienen menos de 100 no deban tener un reglamento. Yo aconsejo tener un reglamento interno de trabajo. De repente me dicen, si tengo 3, 4, 5 trabajadores, tal vez no. Pero una empresa que ya supera 20, 30 trabajadores, ya hablamos de que hay distintas áreas, que las actividades, no solo del desarrollo de la actividad del objeto social de la empresa, sino la organización interna necesita la objetividad, necesita la permanencia de un reglamento interno. El reglamento interno de trabajo no es otra cosa que la formalización del poder de dirección del empleador. El poder de dirección del empleador, que es propio de las relaciones de trabajo subordinadas, se refleja en varios aspectos. Uno de ellos es el aspecto normativo o la facultad normativa, es decir, que el empleador regula todos los aspectos que tienen que ver con la prestación del derecho al trabajo. Como nos decía el reconocidísimo maestro español, ya fallecido ahora, el doctor Manuel Alonso Lea, nos decía, el empleador es aquel que en función del poder de dirección está en capacidad de responder todas las preguntas que nos podamos hacer respecto del trabajo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? Todo lo que nos podamos preguntar alrededor del trabajo, el empleador es el que está en capacidad de responder por qué. Es otra forma de ver o de decir por qué él organiza el trabajo. Y dicha organización se puede dar en órdenes verbales, la determinación de las funciones de cada persona, la hora de entrada, la hora de salida, el refrigerio, la duración de la jornada, aunque hemos visto que jornada y horario tienen que estar en un letrero, pero
todos los aspectos que tienen que ver con los permisos, si es que hay o no tolerancia, que si hay tal o cual tipo de descuento, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento del trabajador, no en cuanto a las funciones que va a hacer, porque eso es más bien lo que hace es el Manual de Organización y Funciones. El Reglamento Interno de Trabajo regula el comportamiento del trabajador en la empresa y regula y pone en conocimiento, es decir, en términos formales, lo que el empleador decide que se haga. Y lo decide con un efecto normativo. El Reglamento Interno de Trabajo es una fuente de derechos y obligaciones. La ley le concede al empleador ese carácter normativo, porque el reglamento interno no está dirigido a un trabajador en particular con un nombre propio, sino tiene un carácter general y abstracto. Por lo tanto, tiene carácter normativo, al igual que una ley, que un decreto supremo, sino que ésta está circunscrita a los trabajadores que laboran para este empleador. ¿Mm? Entonces, el Reglamento Interno de Trabajo es una norma unilateral, normalmente unilateral. La ley le concede esa facultad al empleador. En algunos casos, ya por el modelo empresarial que pueda llevarse, a veces el reglamento interno puede estar consensuado o puede ser origen de un convenio previa negociación colectiva. Pero en todo caso, sería la excepción. La regla es que el mandato del desarrollo del reglamento interno de trabajo y su contenido es del empleador. Y ya que es un instrumento muy válido para manejar temas muy sensibles como la admisión o ingreso de los trabajadores, las jornadas, el horario de trabajo, el tiempo de refrigerio, las normas referidas al control de asistencia, las normas referidas al uso de lactarios, las normas referidas a los permisos para atención médica, los posibles permisos posibles que hayan, por ejemplo, para hechos objetivos que ameriten la salida de un trabajador, como un familiar enfermo, un fallecimiento de un familiar, el nacimiento de hijo, etcétera, ¿no? El cómo se regulan las vacaciones, etcétera. Todo ello que está en el Reglamento Interno de Trabajo nos facilita la vida en términos laborales, porque ya le da predictibilidad a la prestación del servicio. Hay una base de seguridad, tanto para el empleador como para el trabajador, respecto de las reglas para la realización del trabajo. Y dentro de esas reglas está el establecimiento de la jornada. Por lo tanto, el reglamento, en cuanto al tema que nos concierne, es un buen pretexto para tenerlo en la medida en que todo lo que hemos desarrollado desde el día martes, que tiene que ver con la hora de ingreso, cómo ingresan, cómo se marca, si es que hay tolerancia, que si hay permisos, que cómo se pide, cómo se desarrollan las horas extras o trabajo en sobretiempo. Todo ello se regula en el Reglamento Interno de Trabajo. Por lo tanto, mi perspectiva es que una empresa de mediana magnitud, aun cuando no tenga los 100 trabajadores o más de 100 trabajadores, porque ahí sí es totalmente obligatorio, debería contar con un reglamento interno de trabajo. Muy bien. Entonces, esa es la función del reglamento, en la medida en que uno de los aspectos que debe contener es todo lo que tiene que ver con jornada y horarios de trabajo. Muy bien. Ahora veamos los casos patológicos, por llamarlo de alguna manera, respecto del cumplimiento del trabajador
frente al horario. El horario dijimos que es ubicación de la jornada, el inicio y fin de la jornada. El inicio, que es el que más problemas nos da, más que el final de la jornada, porque es la hora de ingreso. Y sobre esa base, el empleador organiza la prestación de servicios, sea que se trabaje internamente, como por ejemplo puede ser un estudio contable, o que se dan servicios externos como una tienda, una farmacia, un supermercado, o se dan servicios al interior. Bueno, ahora ahí están a distancia, pero un colegio. En todo caso, el iniciar en la hora que se ha determinado es vital para que fluya el trabajo, para lo que mencionamos al inicio, que la jornada y el horario los determina el empleador con una visión de organización, de producción, volumen, y de productividad, eficiencia. Entonces, lejos estaremos de lograr esa eficiencia sobre si es que se dan casos masivos de impuntualidad. Por lo tanto, el empleador, la ley le permite, recordemos que del poder de dirección se desprende el poder normativo, el poder, luego tenemos de fiscalización, por ejemplo, verificar que se entre a la hora que se ha designado y que se sancione un incumplimiento. El poder disciplinario. La ley lo pone así en términos muy genéricos, que el empleador tiene la facultad de ejercer el poder disciplinario en la medida en que esto no vaya pues contra la dignidad del trabajador. Recordemos que en la Constitución misma está establecido que el hecho de que se lleve a cabo una relación de trabajo, eso no puede conllevar, la prestación de servicios no puede conllevar el atentar o la desmejora de cualquier otro derecho constitucional, como la dignidad del trabajador. Por lo tanto, el poder disciplinario del empleador tiene como límite la razonabilidad, la objetividad, la proporcionalidad, porque lo que se busca a través de una medida disciplinaria es que el trabajador no vuelva a cometer la falta, es decir, desincentivar que se cometa la misma falta por el trabajador y por el resto de trabajadores. ¿Cómo se sanciona? Podremos tener tantas medidas o formas de sanción como empresas hayan. Eso depende de las políticas del empleador. Bien, inclusive el hecho de la tolerancia para el ingreso depende del empleador. Hay empresas en que no hay tolerancia. Hay empresas que establecen tolerancia de 5, 10, 15 minutos, etc. La tolerancia puede implicar que no sanciono, pero sí descuento, porque la remuneración, y por eso dijimos que la jornada tiene, en términos operativos, puede servirnos para marcar el quantum remunerativo, en la medida en que sirve para determinar la remuneración. De tal manera que, si es que por llegar tarde laboro menos, obviamente corresponde que se me pague menos. Es potestad del empleador. Hay empresas que no hacen descuentos. Pueden dar tolerancia en términos de que no implique una sanción, por ejemplo, de una llamada de atención, pero sí el descuento. O a veces al revés. No hago el descuento, pero te emito tu memorándum. O pueden combinarse las dos cosas. ¿Mm?
Lo que sí les había mencionado es que el descuento, si lo dispusiera el empleador, no puede ser mayor que el tiempo dejado de laborar. Hay empresas que dicen, si es que se pasa de 15 minutos, descuento media hora. Si se pasa de media hora, descuento una hora. Si paso de una hora, descuento mediodía. Eso es totalmente ilegal. No se puede descontar más allá de lo que el trabajador ha dejado de laborar. Lo que sí puede hacer el empleador es, de acuerdo a lo que pudiera establecer en un memo o en un reglamento interno de trabajo, es una escala de sanciones para la impuntualidad, lo cual tiene que ver con qué tan tarde he llegado, cuántas veces ha habido la impuntualidad, es decir, la reiterancia, si esa impuntualidad tiene consecuencias directas. Es distinto a que sea yo un trabajador del almacén, a que si soy el jefe del almacén y tengo la llave y llego tarde y no se ha podido hacer el despacho de mercadería o incorporar insumos que tenían que entrar por almacén, y las consecuencias serán mayores. Entonces, todo eso se tiene que medir en términos objetivos. Insisto en que los descuentos son estrictamente proporcionales al tiempo dejados de laborar. No cabe sanción económica por impuntualidad, es decir, no se puede descontar más allá del tiempo dejado de laborar. Lo que es potestad del empleador es decidir si permite el ingreso o no del trabajador que llega tarde. Si no le permite el ingreso, en ese caso le descontará todo el día. Muy bien. Pasamos a cosas mayores. La impuntualidad en cuanto causal justificante del despido. Recordemos que el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula las causas que justifican el despido. El despido puede deberse en grandes bloques a causales referidas a la capacidad del trabajador y otras referidas a la conducta del trabajador. Dentro de las causales que están en este segundo grupo, relacionadas con la conducta del trabajador, está la falta grave. Y la falta grave, regulada en el artículo 25, nos dice que es la falta es el incumplimiento de los deberes esenciales que emanan de la relación de trabajo y que hacen insostenible el mantenimiento de la misma. Entonces, miren, no hablamos de cualquier falta. La gravedad radica en ello, en esa. Muchas veces vamos de frente no leemos el primer párrafo del artículo 25, nos vamos de frente al inciso A, B, C, D o al H, donde está la impuntualidad reiterada como causal de despido. Pero hay que entender primero que la falta grave es ese incumplimiento de los deberes esenciales que emanan de la relación de trabajo y que hacen insostenible la relación de trabajo. Por lo tanto, además de la tipicidad, hay que hacer una labor de ponderación, como nos exige el Tribunal Constitucional. Tiene que haber tipicidad, tiene que haber objetividad en la determinación, tiene que haber proporcionalidad en la sanción, porque el despido es una forma de sanción. Bien, una sanción, ¿por qué? Por la comisión de una falta grave. En este caso, ¿cuál? La impuntualidad reiterada. La impuntualidad reiterada. La impuntualidad reiterada requiere, por la norma, primero, que haya sido imputada, es decir, señalada. La mejor forma de ese señalamiento, imputación, que haya sido hecha por escrito y que haya sido motivo, nos dice la ley, de suspensión. Claro,
nosotros podemos comenzar con una amonestación verbal, luego pasar a una amonestación escrita, luego a una suspensión. ¿Cuántas amonestaciones verbales dan paso a una escrita y cuántas escritas a una suspensión? Eso lo determina cada empresa. Y además con criterios que tienen que ver, como les decía, con quién es el trabajador, qué responsabilidad tiene, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esa impuntualidad? El problema está en que, si bien nos señala que hay que imputarla y que tiene que haber sido objeto de suspensiones por lo menos, no nos dice cuán reiteradas tienen que ser la impuntualidad para que para que justifique el despido. Reiterado es varias veces, más de uno, más de dos, más de tres. ¿Cuánto es lo reiterado? Recuerdo haber leído una reflexión que hacía el doctor Mario Pasco Cosmópolis, que tuve la suerte de ser su alumno en la Universidad Católica. Ya fallecido él, el doctor Mario Pasco, hacía una reflexión diciendo: si respecto del abandono de trabajo, es decir, de la inasistencia, para que sea causal de despido, tienen que ser 5 consecutivas, o, perdón, no 5 consecutivas, más de 3 consecutivas, o más de 5 no consecutivas en un periodo de 30 días, perdón, o más de 15 inasistencias no consecutivas en un periodo de 180, en medio año. Considerando que la inasistencia es una falta de alguna manera más fuerte que el llegar tarde. Digo, 5 o 10 minutos es menos grave que no ir todo el día, ¿no? Injustificadamente, ¿no? Entonces, él nos ponía un poco en esa... La ley no lo dice, pero nos plantea casi la necesidad de tomar la misma medida para determinar que la reiterancia tiene que ser considerable para que pueda considerarse como una causal de despido. Pero a esa reflexión totalmente válida del doctor Mario Pasco le aunaría el hecho de ver cuáles son las consecuencias, ¿no?, de la impuntualidad, que tiene que ver con el puesto, el cargo, la responsabilidad del trabajador. En cuanto a las inspecciones de trabajo referidas a la ley de inspecciones, la ley general de inspecciones de trabajo, la ley 28.806 y su reglamento, el decreto supremo 019, se plantea, justo con el doctor Tarazona estábamos recordando, que le decía, Manolo, porque volví a revisar, dije, no recuerdo bien, es que son decenas, si no cientos las faltas que están en el reglamento, en la parte que tiene que ver con relaciones de trabajo, las que tienen que ver con jornada y horario, no hay faltas graves. Hay leves y de ahí se pasan a faltas muy graves. Bueno, pero más allá de esta cuestión anecdótica, la inspección de trabajo, para que el sistema inspectivo de trabajo, para que pueda sancionar una infracción, tiene que establecer primero la falta, es decir, respetar el principio de tipicidad. Por eso es que las faltas tienen que estar determinadas en el reglamento. Bueno, respecto de, me refiero en el reglamento de la ley de inspecciones de trabajo, se considera falta leve no exponer en lugar visible del centro de trabajo el horario de trabajo. El que hablamos, el cartel que tiene que estar junto al sitio donde se hace el registro y control de asistencia. Se considera falta muy grave el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo,
refrigerio, trabajo en sobretiempo y trabajo nocturno. También es falta muy grave no contar con el registro de control de asistencia o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. Esto quiere decir que el registro debe ser personal, no que lo haga otra persona. ¿Mm? Y obviamente esto lleva, sabiendo que estas son las faltas, ya podemos, sabiendo que pueden ser faltas leves o muy graves, el sistema de gradualidad del sistema de gradualidad, perdón, del esquema sancionador de las inspecciones, diferencia entre microempresa, pequeña empresa y empresas que no son ni micro ni pequeña. Y al interior de cada uno de ellos se diferencia según el número de trabajadores. Muy bien, aquí están las tablas para que ustedes las puedan ver. Hasta ahí la exposición, pero he querido dejarles un aspecto formal ya para una revisión de ustedes que tiene que ver con la jornada de trabajo y el registro, que es una cuestión muchísimo más operativa. Muy bien. Ahora sí, me pasé un poco. Yo dije 9:20, 9:30, perdón, 8:30, estoy terminando. Veamos cuáles son las preguntas que tenemos, Shirley. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien, primero todos nos saludan, nos dicen que sí, el audio está muy bien, perfecto. Vamos viendo las preguntas. A ver, ¿por dónde comienza? ¿Es posible que el empleador establezca una jornada laboral de 48 horas a la semana dividida en 4 días? Sí, sí, se puede hacer. Lo mencioné que, ¿cuál sería el límite? Eso supondría de que el trabajador, ¿cuántas horas va a laborar? 12 horas por día. 4 por 12, 48. Estamos 50% más allá de la jornada. La ley no establece limitación. Por eso les puse un ejemplo extremo cuando hablé del tema, que le dije, ¿qué sucede si es que dispone que se trabajen las 48 horas en 3 días? ¿La ley establece algún límite? No. Pero como van a ver también con el doctor Tarazona, que yo ya les había adelantado, que este tema de jornada no solo es, o digamos, estos temas de distribución, tanto para tener días acumulativos, y en acá más bien al contrario, concentrar el trabajo en pocos días, conlleva también la verificación de otros derechos, que no solo son la jornada de trabajo, como son la salud del trabajador, la integridad del trabajador, el derecho del trabajador a tener una vida en familia y en sociedad. Legalmente le diría que no hay una objeción, se vería en cada caso concreto dependiendo qué tipo de trabajo sea, ¿no? Podríamos considerar que estaríamos rozando los límites de perjudicar otros derechos del trabajador, ¿no? Y que podría ser materia de un proceso judicial, como fue el caso que les va a exponer el doctor Manolo Tarazona, de cuando se le puso límite a la jornada acumulativa, que en la ley no la hay, pero lo estableció el Tribunal Constitucional. Otra pregunta es, si el empleador realiza cambio de horario unilateralmente, perjudicando económicamente a los trabajadores, pérdida de bonificaciones, ¿es denunciable? A ver, el cambiar el horario no necesariamente tiene por qué implicar un perjuicio económico. Hemos dicho que el horario es ubicación,
no es duración. Y es derecho en la norma que el empleador pueda cambiar el horario unilateralmente. Cuando es menos de una hora del cambio del horario, es inatacable. Cuando es más de una hora y que el empleador lo sustente en causas objetivas y razonables, el trabajador tiene que aceptarlo en principio. Y lo que puede hacer es, si es que es una afectación individual, Poder Judicial; si es una afectación colectiva, al Ministerio de Trabajo. Pérdida de bonificaciones, me imagino que es porque si trabajaba en horario nocturno y le da una bonificación y ahora la pasa a diurno, bueno, las bonificaciones precisamente son remuneraciones condicionadas. ¿A qué? Al cumplimiento de algún aspecto esencial en la prestación del servicio. En este posible caso, la nocturnidad. ¿Mm? Denunciable en el sentido como usted lo plantea, o sea, derecho a denuncia tenemos todo. O sea, es denunciable. Yo apuntaría más allá. ¿La SUNAFIL me daría la razón como trabajador? Es muy probable que no, porque es derecho del empleador cambiar el horario y el perjuicio económico, bueno, habría que determinarlo, ¿no? También tenemos que verlo si es que es modificación dentro de la hora o de hasta una hora, que es inatacable. Inclusive siendo más de una hora, si está sustentado objetivamente, más allá de ser denunciable, diría yo, es no ganable, por seguir con la forma en que se expone. A ver, nos preguntan, en la empresa se trabaja 9 horas diarias de lunes a sábado, un total de 54 horas, y por esa jornada se le paga un sueldo. En el contrato de trabajo se tiene que detallar que la jornada diaria y las horas extras que se componen esta jornada y a la vez el sueldo se tiene que desagregar. No, ya hay abundante jurisprudencia que se plantea que esto no es posible pactar de antemano las horas extras. No puede haber una jornada de 54 horas, el máximo es 48. Que el trabajador en cada caso particular pueda establecer y dar su consentimiento para la realización del trabajo en sobretiempo, que dijimos es voluntario, y esa voluntariedad es particular para cada ocasión. No puede suponerse que la voluntariedad se expresa al inicio de la relación de trabajo y para toda la relación de trabajo, es decir, trabajo en sobretiempo permanente, porque va contra la naturaleza precisamente del trabajo extraordinario. Por lo tanto, esta forma que se plantea de establecer contractualmente las horas extras no es legal. Y ya está establecido así por la jurisprudencia, se ha pronunciado también en ese aspecto, ¿no? Más allá de lo que la opinión particular que yo le pueda dar, ¿no? Otra pregunta es, el trabajador que solo marcó el control de asistencia de entrada más no de salida, ¿cómo se considera esa jornada? Bueno, en principio dijimos que el hecho que no marque la salida podría hacer suponer que el trabajador todavía se encuentra ahí o estuvo por más tiempo. Hemos visto que hay una presunción de que todo el tiempo que el trabajador permanece en la empresa se hace hora extra. En este caso, habría que determinar que el trabajador no marcó la tarjeta, pero no hubo trabajo porque el trabajador efectivamente salió. Es decir, se rompe la presunción y más bien lo que tendría que hacer el empleador es llamarle la atención al trabajador porque es
obligación del trabajador que marque la salida, pero también es obligación del empleador controlar que el trabajador cumpla con esa obligación. Por lo tanto, no es que tenga que considerarse que laboró horas extras, porque el empleador puede romper la presunción con razones objetivas y razonables, ¿no? Otra pregunta es, ¿las instituciones públicas como las municipalidades también tienen reglamento interno de trabajo? Bueno, no es parte de lo que estamos viendo, pero sí, las instituciones públicas son las que están más reguladas. Tienen reglamento, organización y funciones, tienen primero el ROF, después el MOF, que es una suerte como de reglamento interno de trabajo, porque regula cómo se hace. Más bien en la administración pública es como, sino que la norma que he citado es solamente para el sector privado, pero internamente el sistema de gestión de recursos humanos, dependiendo de que sea decreto legislativo 276, ley del servicio civil, en las instituciones públicas se tienen hiperreguladas las relaciones laborales. Me preguntan si es posible comunicarse por correo. Ciertamente sí. Por eso les pongo mi correo electrónico. A ver, nos dice otra pregunta. El reglamento interno de la institución donde trabajo han establecido una escala de tiempos para los descuentos por tardanza. La tolerancia es hasta 8:05. Si marco 8:06, me redondean descuento por 10 minutos. Si marco 8:11, me redondean 15 minutos y así sucesivamente. Es ilegal esa forma, porque se tiene que descontar exactamente lo que el trabajador no ha laborado. Muy bien. La remuneración tiene una protección mayor inclusive que la relación laboral que le da origen. Tanto es así que por impuntual me pueden despedir, pero por impuntual no me pueden quitar la remuneración por la cual he trabajado. Me descuentan lo que no he trabajado. La impuntualidad es trabajar menos. Entonces, el descuento tiene que ser estrictamente proporcional. Sería ese tipo de descuentos mayor bajo un sistema de redondeo sería ilegal. Y siguiendo con la tónica de la pregunta que me hicieron, sería denunciable y también ganable y también multable, si cabe la palabra para la empresa, ¿no? Sancionable en todo caso. Otra pregunta nos dicen, el horario de trabajo es de 8 a 5, con su hora de refrigerio, pero los trabajadores se cambian para ingresar a planta. Deben de marcar su asistencia desde que ingresan a planta. De igual manera, llegan a las 5, se cambian, marcan o deben marcar cuando salen de planta y luego se cambian. Interesantísima pregunta, magnífica. ¿Por qué? Porque no está en la ley. Esto tenemos que ver con lo que se denominan los actos preparatorios o los actos de culminación de la relación de trabajo, que en algunos casos pueden ser complejos, como el hecho de cambiarse, a veces desinfectarse, ponerse un uniforme especial, etcétera. A la salida también. Por lo tanto, todos estos actos que se denominan actos preparatorios en la doctrina y en la jurisprudencia, entendidos como todos aquellos actos que son indispensables para la prestación del servicio, son parte de la jornada. Con ello le diría que
el trabajador marca y después se cambia. Luego, al final, se cambia y después marca. Por lo tanto, debería considerar, porque estoy considerando de que aquí hay, no solo llego con mi ropa, sino que tengo que utilizar, que puede ir de lo más simple, de ponerme un casco o de ponerme todo un uniforme, o si es que trabajo en un laboratorio, tener que ponerme casi como astronauta todo un traje y un respirador que me puede demandar una hora. Los actos preparatorios en cuanto a acciones, conductas, medidas que son indispensables para la prestación del servicio se entienden como parte de la jornada. No está regulado, es ya una interpretación que hacemos y que ha hecho también la jurisprudencia. El reglamento interno nos indica si llegas 31 minutos tardes ya se considera falta injustificada. Ah, bueno, eso sí es derecho del empleador. Pero a ver, continuamos con la pregunta. Dice, pero el trabajador se queda a laborar todo el día. Ah, eso no, pues. El empleador sí puede decir, yo considero impuntualidad la primera media hora y pueden ingresar con las consecuencias tales como el descuento. Más de media hora, ya no permito el ingreso. Y ya, por lo tanto, el trabajador se le descuenta todo el día. Lo que no cabe es como lo que plantean es, dice, pero el trabajador se queda a laborar. ¿Se le debe descontar? Claro, si es que se queda a laborar después de la media hora, se le descontará media hora. Si es que el reglamento pretende de que después de los 31 minutos el trabajador se queda, pero pierde todo el día, el empleador se estaría quedando con 7 horas y media de trabajo sin pagar. Totalmente ilegal, denunciable, ganable y sancionable. A ver, también nos dicen, perdón, retrocedí en lugar de avanzar. A ver, puede haber despido cuando es una falta grave. Por ejemplo, es una empresa contratista de una minera y según su reglamento interno de esta, asumo de la minera, una causal es no llegar al lugar de trabajo bajo los síntomas del alcohol. Entonces lo suspendieron 5 días, pero en su reglamento interno el contratista no indicaba eso. ¿Es válido? Bueno, no tiene que estar en el reglamento interno de trabajo todo. Muchísimas empresas viven sin reglamento interno de trabajo y se puede sancionar una inconducta. ¿Mm? Porque cuando uno llega bajo en estado etílico, no está en condiciones de trabajar y hay una idoneidad para la prestación del servicio. No solo debo llegar a una hora determinada, sino que debo llegar en un estado tal, con aptitud total para trabajar. Por lo tanto, puedo ser no solo sancionado. Recuerden que en el artículo 25 también es causal de despido inclusive. ¿Mm? Entonces, no porque algo no esté en el reglamento, no es sancionable. El 80%, por decir algo, de las empresas en el Perú no tienen reglamento interno y igual pueden sancionar, sino que el reglamento, como les dije, nos da predictibilidad, objetividad. Además, un buen reglamento interno, cuando establece las faltas, no lo hace en forma cerrada. Un buen reglamento interno de trabajo puede decir, ¿no? Y cualquier inconducta similar, ¿no? Abierto, que queda la interpretación en la medida en que calce en una, por ejemplo, no tengo que enumerar todo el tipo de faltas. Tendría una Biblia. Para eso lo que se hace es conceptualizar
es decir, hacer una labor de abstracción y configurar faltas modelo y con una cláusula abierta, ¿no es cierto? Dice, los trabajadores que trabajan en tienda, su hora es de 10 a 7, pero a veces llegan temprano y marcan 10 minutos antes. Y cuando salen no marcan a las 7, sino 7:10, 7:15, 7:20. Ante una fiscalización, ¿me pueden observar los minutos de más que tienen? Sí. Que pueden observar es no solo potestad del inspector, sino casi su obligación. Lo que hay que demostrar es que durante esos minutos no hubo trabajo. Hay la presunción que si es que marco antes, marco después, es que tengo unos minutos de más. Tendría que demostrar que el marcado puede haber sido porque se le permitió al trabajador el ingreso. Y siendo que en una tienda todavía no hay prestación de servicio y que hay un memorándum que les recomendé que se permite el ingreso como una deferencia al trabajador puntual para que no esté expuesto a la intemperie y a la inseguridad, que se le permite el ingreso. Y la salida también tiene que ver con el tiempo que pueda demorar, como les comenté, en salir desde su oficina hasta el lugar de marcado. ¿Cuánto me puedo demorar? ¿5 minutos, 10 minutos, 15? Depende. Eso es lo que se tiene que determinar. Y eso se puede probar, el empleador lo puede probar razonable y objetivamente. Al inspector le dice, señor inspector, veamos, vamos desde el marcador hasta, o desde